Buenas tardes y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido y están ahora mismo siguiéndonos en este seminario online que vamos a desarrollar durante la próxima hora y que hemos titulado Importancia de medir la calidad de vida de las personas con diabetes, aportación de los sistemas de ASA cerrada. Vamos a contar, lógicamente, con un experto en la materia. Está hoy con nosotros, al cual le doy la bienvenida y también el agradecimiento en nombre de la Federación Española de Diabetes, Jesús Moreno Fernández. Él es médico especialista en endocrinología y también es coordinador del grupo de tecnologías aplicadas de la diabetes de la Sociedad Española de la Diabetes. Ha preparado una ponencia, también agradecer la colaboración de Novalab para poderlo sacar adelante. Y Jesús, la verdad es que es un tema muy interesante que nos interesa muchísimo, lógicamente, al tema de los pacientes, el tema de la calidad de vida y sobre todo medir la calidad de vida, porque estamos hablando de un elemento cualitativo y mezclamos ahora el cuantitativo, ¿no? Medir calidad de vida. Así que, pues, sin más, te cedo la palabra y escucharemos muy atentamente. Cuando quieras, Jesús. Pues muchísimas gracias. Yo soy Jesús Moreno, trabajo como endocrinólogo en el Hospital Universitario de Ciudad Real y para mí es un placer y un honor pues, que me hayáis encargado esta ponencia sobre calidad de vida y cómo la tecnología, y en concreto los sistemas de ASA cerrada híbrida, pues ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Me parece que es un tema muy interesante porque no todo en la vida de la persona con diabetes es resultado de hemoglobina glicosilada. Detrás de eso hay un gran esfuerzo, un gran compromiso de cada persona en el tratamiento de su enfermedad y que aparte de ese control de la diabetes, por lo tanto, debemos tener en cuenta otros aspectos, como puede ser, en este caso, la calidad de vida que cada persona con diabetes siente y refiere. Por lo tanto, yo creo que para empezar a situarnos, deberíamos de dejar bien claro, en primer lugar, qué es la calidad de vida, ¿vale? ¿Qué es en concreto la calidad de vida? Espera un momentillo que voy a intentar compartir la pantalla. Se Ahora, está vale, viendo, pero ahí, perfecto. Ahora sí que vale. está en modo Muchas gracias. presentación. Muchas gracias. Ahora se ve bien. Durante la tarde de hoy vamos a hablar, por lo tanto, de lo que es la calidad de vida, cómo se mide la calidad de vida, cómo algo que es cualitativo, es decir, tú tienes buena calidad de vida, cómo te sientes con tu diabetes, con el tratamiento de tu diabetes, lo llevas bien, cómo lo notas, cómo lo sientes, transformar eso en un número, en algo cuantitativo, es un esfuerzo para la ciencia, transformar un sentimiento en un número, ¿no? Al final vamos a perder seguro cosas, como vamos a ver esta tarde, porque las herramientas que utilizamos y esos cuestionarios, que es la segunda parte de la agenda, pues tienen sus pequeñas limitaciones. Veremos a continuación los resultados y las experiencias de los pacientes que están utilizando sistemas cerradas, los retos que tenemos en la medida de la calidad de vida por delante en los próximos años y, por último, de una forma práctica, pues algunas claves a modo de ítems, claves que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Sabemos que la calidad de vida interacciona con el control de la diabetes. Aquellas personas con diabetes que están mejor controladas son las que tienen mejor calidad de vida y viceversa. Normalmente los que tienen mejor calidad de vida son las que tienen mejor control de la diabetes. Y esto está relacionado con la capacidad de autocontrol y de autocuidado de las personas con diabetes. La OMS define la calidad de vida como la percepción de cada persona en su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que viven en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. Es decir, cómo te encuentras en el momento actual, pero con cierta proyección hacia lo que tú esperas de tu vida. Así se va a cumplir las expectativas que tú tienes partiendo del presente, ¿no? De cómo te sientes tú ahora mismo. La calidad de vida tiene una serie de dominios, de aspectos o de grandes, aquí lo pongo en esta diapositiva como de grandes globos que incluyen un componente psicológico, un componente físico,
En los componentes psicológicos incluye las relaciones sociales, el nivel de dependencia, también puede incluir algo las creencias de cada persona con diabetes. Y en el aspecto físico, pues también hay relacionada con la situación física de la persona, si tiene cuidadores, cómo se sienten esos cuidadores, cómo tú crees que pueden estar esos cuidadores, incluso aspectos del entorno y del medio ambiente que están relacionados sin duda con la calidad de vida. La calidad de vida sería uno de los resultados referidos por los pacientes, por las personas con diabetes. En esto que se llama resultados referidos por pacientes, en inglés Patient Reported Outcomes. Esos resultados referidos por pacientes son cualquier informe, que puede ser hablar de la calidad de vida, cuyo origen es directamente el paciente. No vale aquí que yo diga que mis pacientes o a los pacientes que yo atiendo en la consulta tienen buena calidad de vida, sino que esto tiene que venir directamente de cada uno de los pacientes, a través normalmente de la respuesta en un cuestionario, como veremos un poquito más adelante. La importancia de estos resultados referidos por los pacientes se encuadra en primer lugar en que ayudan a conocer el resultado de una decisión acerca de un tratamiento o de un sistema sanitario en el que esté incluido el paciente. Esto nos ayuda a valorar la eficacia de ese tratamiento y estos resultados referidos por pacientes son parte esencial de los procesos de aprobación de cualquier tratamiento nuevo en diabetes y sirven para el diseño de las guías clínicas que luego vamos a seguir en consulta y que esos mismos pacientes se van a beneficiar de ellas. Como decía al principio de la charla, los resultados referidos por pacientes, que incluye la calidad de vida, vienen a englobar, junto con otros aspectos de su salud, como puede ser la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el peso, como en relación a las personas con diabetes pueden ser la hemoglobina glicosilada o las glucemias capilares o los pacientes que estén con monitorización de la glucosa. Esos resultados referidos a los pacientes nos ayudan a comprender mejor el estado de salud de las personas con diabetes. Porque, como pongo en esta diapositiva, de nada sirve tener un excelente control glucémico, que tu endocrino esté muy contento con el control que tú llevas de la diabetes, que tú estés súper feliz por lo que estás consiguiendo, si eso es a expensas de una mala calidad de vida. Puede ser, por ejemplo, pues porque estás utilizando un tratamiento, en este caso, como pongo en el dibujo, un dispositivo, una bomba de insulina o un sensor que lo que te está es quemando a alerta y fastidiándote continuamente durante el día o durante la noche, rompiéndote el sueño. ¿Qué más da que tenga una hemoglobina de 5,9 si a cambio tu calidad de vida es una mierda? Perdonadme la expresión. Por eso es tan importante la calidad de vida de las personas con diabetes como puede ser el grado de control glucémico que obtiene. Estos resultados referidos por los pacientes permiten conocer la experiencia de las personas con diabetes respecto al funcionamiento físico, emocional y social. Sobre si tienen que hacer muchos sacrificios, como eso que os decía hace un momentito, sobre si están muy quemados, eso que se llama burnout, relacionados con el tratamiento que están recibiendo y la calidad de vida relacionada con la salud. Hemos pasado hoy en día de una asistencia sanitaria en la que el médico era el que tomaba las decisiones y le decía al paciente lo que tenía que hacer, a una relación en la que el paciente y el médico toman o deberían de tomar decisiones conjuntas, en la que el médico da una recomendación, obviamente su recomendación, pero que el paciente tiene libertad para optar entre diferentes opciones de tratamiento incluso, o preguntar por opciones que el propio médico no le esté planteando en ese momento por algún motivo. Hemos pasado de una asistencia un poco así inquisidora, ¿no? En el que, como esta imagen, a un aspecto de colaboración, ¿no? Colaboración con el paciente. Pero esto, como veremos a lo largo de la charla, está evolucionando a otro concepto un poco más amplio e integral en el tratamiento de las personas con diabetes. Las dimensiones de la calidad de vida relacionada con la diabetes son estas que os dejo aquí en esta diapositiva, son diferentes aspectos que se tienen que valorar cuando se quiere conocer la calidad de vida relacionada con la diabetes, que incluyen
el campo del estilo de vida de cada persona, si hay sufrimiento emocional, el grado de educación y compromiso con el control de la diabetes, aspectos sociales que se tienen en cuenta, el grado de soporte por parte de los padres, por ejemplo, de los niños con diabetes o de los cuidadores de personas con diabetes de edad avanzada o que estén en residencia. Todo esto son aspectos que se tienen en cuenta a la hora de valorar de una forma global la calidad de vida relacionada con la diabetes. Y el siguiente punto sería cómo vamos a medir todo esto, porque como decía al principio, cómo vamos a transformar algo, ¿vale? Una sonrisa que hay detrás de esta cara, o una belleza, o una fealdad que hay detrás de esta cara, en un número. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues eso lo vamos a hacer con diferentes escalas y en este caso vamos a utilizar cuestionarios de calidad de vida en este caso. De forma general, los cuestionarios más estandarizados para medir la calidad de vida global son el cuestionario OMS de la Organización Mundial de la Salud, BREF, que incluye la valoración de 4 aspectos de la calidad de vida global, que son la salud física, el bienestar psicológico, las relaciones sociales y la salud medioambiental. Este último ítem es el más reciente que se ha incorporado a los cuestionarios, porque como nos estamos dando cuenta, cada vez es más importante la situación medioambiental y el cambio climático sobre la percepción de la salud de las personas con diabetes. Son cuestionarios, en este caso, cuesta de 28 preguntas. Y el otro, que se utiliza también con bastante frecuencia, es el SF36, que es un cuestionario un poco más amplio, que engloba aspectos complementarios a los que puede hacer el cuestionario previo. En total son 8 campos los que se valoran y se llama SF36 porque tiene 36 preguntas. No sé, a lo mejor alguno de vosotros tiene experiencia con este tipo de cuestionarios. En calidad de vida relacionada con la diabetes hay muchísimos más cuestionarios. Todo esto, en esta diapositiva tenéis, todo esto son cuestionarios. Cuestionarios, estos son siglas en inglés de diferentes cuestionarios. Y lo que mide cada cuestionario, desde síntomas, servicios médicos, calidad de vida. Los más utilizados son los que os he puesto aquí en naranja. A nivel internacional son estos dos, el FISDQL, el DES y el de FISQ. Estos cuestionarios, la mayoría, no están traducidos al español. Solo los que he puesto en la banderita son los que están traducidos al español, que son estos 4, de todos los que hay. Porque a la hora de hacer un cuestionario, eso implica un trabajo científico. Diseñar un cuestionario es un trabajo científico. La inmensa mayoría de los cuestionarios se realizan en el mundo anglosajón y después lo que nosotros hacemos es adaptarlos a nuestro idioma. Y eso implica un proceso arduo y tedioso de verificación de cada cuestionario. Cada vez que se valida un cuestionario al castellano o a otra de las lenguas oficiales de algunas comunidades autónomas, pues se genera un trabajo, algunas veces son parte de las tesis doctorales de algunos endocrinos, y en concreto, por ejemplo, aquí tenéis algunos de los cuestionarios de los que se han conseguido traducir y validar al español, porque no es solo traducir, el concepto de traducir y hacer una traducción del inglés al español correcta, que eso lo puede hacer cualquier profesor, sino que después tú lo tienes que validar, ¿vale?, con pacientes con diabetes para que tus resultados sean comparables a los que están publicados de forma internacional en otro idioma. En concreto, por ejemplo, os voy a poner los resultados del cuestionario de calidad de vida traducido al español, el SDQL. Este cuestionario os lo traigo para que os deis cuenta de que, aparte de que hay un gran trabajo detrás de esto, pero esto se hizo hace 20 años aproximadamente, la traducción de este cuestionario. Por ejemplo, tiene preguntas que os pongo aquí, por ejemplo, esta, que hoy en día ha cambiado mucho. La forma en la que se medía la glucosa en sangre a la que hoy en día se puede medir, por ejemplo, en pacientes que estén utilizando sensores de glucosa. No es lo mismo lo que tardaba la gente en hacerse una glucemia capilar que lo que tarda la gente en pasarse el móvil por encima de un sensor o en mirar directamente el móvil en los lectores de glucosa que no necesiten escaneo. Es decir, es que estos cuestionarios, que aunque se hayan traducido, pero que a día de hoy, ¿vale?, habría que irlos cambiando y actualizando, porque no dejan, la vida continúa. Por ejemplo, hay otras preguntas
fijaros en esta, ¿no? ¿Con qué frecuencia su diabetes le impide usar una máquina? Y ponen como ejemplo la máquina de escribir. Cuando, claro, cuando la gente toda la gente que se dedicaba a ciencia o a trabajar así, tenía una máquina de escribir en el despacho. Hoy en día, pues todo, pues como que no, ¿no? Tenemos ordenadores, el iPad ya casi sin teclado y este tipo de dispositivos directamente el móvil. O, por ejemplo, hacen preguntas un poco así extrañas de comprender incluso para mí como endocrino, ¿no? ¿Con qué frecuencia esconde a los demás el hecho de que usted esté teniendo una reacción insulínica? Entiendo que con esto se refiere a una bajada de azúcar, a una hipoglucemia, pero para una persona con diabetes, pues a lo mejor le cuesta trabajo entender esta pregunta, ¿no? Todos estos cuestionarios son autocontestables, es decir, cada persona los tiene que contestar, ¿vale? Él mismo. O, por ejemplo, otras preguntas como si tendrá hijos, si te preocupa que esto si va a tener hijos, si va a perder el empleo, pues esto, bueno, hace 20 años, cuando la gente iba a tener solamente un trabajo y tu objetivo era tener un trabajo, solo un trabajo durante toda tu vida y mantenerlo, pues genial. Pero hoy en día la mayoría de la gente joven lo que quiere es tener movilidad, cambiar de trabajo, coger experiencias, progresar en el trabajo, ¿vale? Pero esta idea de trabajo fijo, ojo, no estabilidad laboral, sino mantener un trabajo toda la vida es diferente, igual que lo de tener hijos. Hoy en día hay mucha gente que decide no tener hijos y ya está, y no pasa nada, es una opción libre y eso no tiene que suponerle una mayor preocupación social relacionado con ese tema. Por eso digo que estos son temas estos cuestionarios, pues que en su momento no dejan de ser herramientas, que es lo más útil que tenemos, pero que no es lo mejor tampoco para conocer la calidad de un paciente. Este cuestionario es más reciente, la traducción de este cuestionario es más reciente, es el de miedo a la hipoglucemia. Todo son una serie de baterías de preguntas que las personas con diabetes van contestando. Nosotros después pues sumamos las puntuaciones y transformamos tu miedo a las bajadas de azúcar en un número. Es decir, ¿te da mucho miedo, poco miedo? ¿O me da un poco de miedo? Pues eso a lo mejor significa que es un 23, ¿vale? Para poder comparar grupos de pacientes entre sí, por ejemplo, que nos interese por algún tema que tengamos en cuenta. Otro de los aspectos que influyen sobre la calidad de vida y que es de máxima importancia es la satisfacción. La satisfacción la define la RAE como el cumplimiento del deseo del gusto. Sería como eso, satisfacerte, ¿no? Satisfacerse, calmarte o hacer desaparecer algo, un deseo, una necesidad o algo que tú tenías en tu interior para encontrarte a gusto contigo mismo. Es produciéndote un estado de bienestar, ¿no? Con una sensación de plenitud y en la que no te hace falta otra cosa más. Eso es estar satisfecho. La satisfacción tiene una relación directa con la mejora de la calidad de vida. Para estar más satisfechos, normalmente la gente y las personas con diabetes lo que quieren es estar bien controlados, que tengan una buena relación con su equipo sanitario, que no lo van a esperar mucho la consulta, que la consulta tampoco está muy lejos. Esto, por ejemplo, ya también ha cambiado mucho con la consulta por teléfono y con las consultas por internet y que, claro, que no sea muy caro la asistencia sanitaria. Eso mejora la satisfacción. Al mejorar la satisfacción, aumenta la adherencia a cualquier tipo de asistencia sanitaria o tratamiento que esté recibiendo esa persona y eso va a hacer que mejore la calidad de vida y a su vez va a repercutir sobre una mejora del control de su enfermedad. En esa relación que os ponía en la primera diapositiva entre calidad de vida, control de la diabetes y autocontrol. La satisfacción se suele medir con el cuestionario de satisfacción correspondiente, en la que las personas que se les pasa pues responden una serie de preguntas sobre si se encuentran, por ejemplo, satisfechos, en este caso, con el tratamiento que están recibiendo, con el tipo de tratamiento que están recibiendo. Ya puede ser insulina, terapia con bomba de insulina o algún tipo específico de dieta para diabetes que se esté utilizando en esa persona. Dicho esto, vamos a ver algunos de los resultados sobre calidad de vida. Uno de los proyectos, si no el que más interesante, que valoró la calidad de vida a nivel internacional fue el estudio SAGE, que fue liderado por la doctora Emma Wilmot, que trabaja en Reino Unido. Este estudio englobó a 17 países de Euroasia y de Sudamérica, con un total de 3.903 personas con diabetes tipo 1 mayores de 26 años. En este estudio se utilizaron una serie de cuestionarios para valorar la calidad de vida, la satisfacción con el tratamiento
el miedo a la hipoglucemia, cuestionarios que he nombrado algunos previamente. Y en este estudio se comprobó que aquellas personas que estaban mejor controladas de la diabetes con algo tan simple como puede ser el valor de hemoglobina glicosilada, aquellas personas que tenían menos de 7% de hemoglobina glicosilada, son los que tenían menos preocupación a la bajada de glucosa, menos sufrimiento emocional relacionado con la diabetes, mayor satisfacción con el tratamiento y, en general, mejor calidad de vida. Aquí, de forma práctica, os lo traigo para que veáis que si tú tienes cuestionarios, herramientas validadas internacionalmente, tú puedes aplicárselas a alguien que viva en Argentina, porque ese cuestionario está traducido al español, o a alguien que vive en Japón. Y te permite comparar grupos de personas con diabetes tipo 1 entre ambos países, ¿vale? Eso es la importancia de utilizar herramientas y no que yo me invente un cuestionario hoy para decir que ya para mí esto es la calidad de vida es esto. No, eso tienes que validarlo, ese cuestionario. Nosotros, en concreto, en Ciudad Real, realizamos, por ejemplo, un estudio con nuestros pacientes que estaban en aquel momento, porque es un estudio del año 2013, estaban con bomba de insulina, comparamos su calidad de vida con los pacientes que estaban recibiendo tratamiento con bolis de insulina o múltiples dosis de insulina, con plumas de insulina. Y lo que vimos por primera vez, porque no estaba hecho hasta ese momento, es que aquellas personas con diabetes, las personas con diabetes que estaban con plumas, tenían mejor calidad de vida global, medida mediante el cuestionario SF36, respecto a las personas que estaban con bomba de insulina. Al final son puntuaciones los que obtenemos. A mayor puntuación, la calidad de vida en este caso era mejor. Sin embargo, la satisfacción de las personas que estaban con bomba en aquel momento, pues la satisfacción con el tratamiento era mayor que las personas que estaban con plumas. Y esto, bueno, pues puede estar justificado en parte por la propia evolución de la tecnología, porque igual que los cuestionarios se van quedando atrasados, la tecnología va cambiando y no es lo mismo las bombas y los sensores que estábamos utilizando en el 2012 y en el 2013, que es cuando se hizo este estudio, que los que podemos tener ahora. Fijaros esta foto, si no la conocéis, pues es la primera bomba de insulina que se inventó, en la caja colgada a la espalda del paciente con cables muy visibles para que pasara por ahí la insulina y poder administrar el tratamiento frente a terapias actuales de asa cerrada en la que lo único que queda visible es pues, el sensor con el transmisor y el catéter de inserción de la insulina y la bomba que va colgada aquí en la cintura de esta chica. La evolución de la tecnología también cambia, ¿vale? Cambia la propia puntuación de los cuestionarios de calidad de vida. En concreto, vamos a ver ahora resultados de calidad de vida en personas con diabetes que están utilizando sistemas de asa cerrada. Sistemas de asa cerrada, para las personas que estén conectadas y no lo conozcan, son dispositivos que, en función de los niveles de glucosa que mide un sensor de glucosa, administran más o menos insulina a través de una bomba de insulina. Y eso está gestionado por un algoritmo inteligente que le dice a la bomba la cantidad de insulina que tiene que administrar en función de los niveles de glucosa que tenga cada persona en cada momento, durante las 24 horas del día. Hay suficiente evidencia muy importante que nos dice que no solamente los pacientes que están con sistemas de asa cerrada con páncreas artificial, que se llama también con sistemas de asa cerrada híbrida, mejoran en su control glucémico, en el control de su diabetes, sino que mejora la calidad de vida. Y esto es un aspecto muy importante porque, como decía antes, de nada me sirve tener aparatos que me consiguen muy buen control de mi diabetes si a cambio esos aparatos me tienen machacado. Tenemos que valorar todo en global para poder comprender mejor cuáles son los resultados de cada tratamiento en cada persona. Vamos a ver en concreto este estudio de aquí, porque es el único que está hecho en territorio español, en Extremadura, en el que se vio los resultados de un sistema de asa cerrada híbrida sobre la calidad de vida y la satisfacción de las personas que lo estaban utilizando tras 3 meses de su uso. Y en este estudio lo que se demostró es que aquellas personas que empezaban a usar este dispositivo de páncreas artificial de sistema de asa cerrada híbrido tenían
menos miedo a la bajada de azúcar, tenían mejor calidad en el sueño, tenían mejor experiencia con la monitorización de la glucosa y en general tenían una mejora en la calidad de vida y en la satisfacción. Más allá de estos resultados referidos por los pacientes, que son, por ejemplo, la calidad de vida o la satisfacción, está otra cosa que se llama las experiencias referidas por los pacientes. Esto es algo más complejo, más global, porque incluye las experiencias y lo que la persona con diabetes opina sobre el sistema sanitario y en global, de cómo él está metida en esa cadena, ¿no? Por ejemplo, los que van a consulta hospitalaria, cómo se sienten cuando van al endocrino, por ejemplo, a la consulta, y cómo ellos perciben cada vez que van a la consulta. Esas son experiencias referidas por los pacientes. En estos informes, el paciente, por supuesto, el protagonista, como pasaba con los cuestionarios de calidad de vida, pero nos está dando información sobre el sistema sanitario. Es algo nuevo, por eso son muy pocos los estudios que incluyen este aspecto y nos dicen datos sobre la experiencia del paciente dentro del sistema de salud, sobre la comunicación con los profesionales sanitarios y sobre la valoración del plan de cuidado de la diabetes, los campos que abarca, la forma de desarrollo, todo esto, por supuesto, siempre centrado en las personas con diabetes. Hemos pasado, como decía, de esto, bueno, ya pasamos de esto a esto, espero que no tengáis endocrinos de esto, o que os hayáis pasado, o pediatras de esto, que hayáis pasado por lo menos a esto, pero el modelo actual que se debería estar siguiendo en el que el paciente y el cuidador, si el paciente lo requiere, pues tenga unos objetivos de control de la glucosa, de su diabetes para reducir las complicaciones, pero que también el paciente exprese a través de diferentes métodos los resultados referidos de calidad de vida, de satisfacción, de experiencia dentro de ese sistema sanitario, que esa información tenga un feedback con el equipo sanitario, ¿vale? Y con el resto del entorno de asistencia del paciente, que incluye, por ejemplo, las nuevas tecnologías y las redes sociales. De cara al futuro, a mí se me ocurren que todavía esto tiene algunos inconvenientes, algunos problemas por solucionar, como pueden ser que a lo mejor tendríamos que incluir a los propios pacientes en el diseño de los cuestionarios de calidad de vida, para que ellos nos digan actualmente qué es lo que les da mayor calidad de vida o qué expectativas tienen. Por eso, por ejemplo, las preguntas que os he puesto al principio, eso de que si a mí ahora mismo escribir a máquina de escribir, a mí eso me da igual. Para mí es mucho más importante tener la vista bien y poder leer el móvil, leer la noticia en el móvil. Esa es la inclusión del paciente dentro del diseño de los cuestionarios. O que de forma internacional y muy clara quede bien establecido qué cuestionario tenemos que utilizar para medir cada aspecto o dimensión de la calidad de vida o de la satisfacción, porque en cada sitio utilizan o en cada estudio te pueden estar utilizando diferentes cuestionarios para medir lo mismo. ¿Que están validados? Sí, pero están utilizando diferentes herramientas. Y además, cómo esta calidad de vida está influyendo o debería estar influyendo sobre los análisis de coste-eficacia de un tratamiento. Los estudios de coste-eficacia son los que después van a marcar el precio de cualquier tratamiento, desde fármacos a tecnología en diabetes, y lo que va a decidir el grado de accesibilidad de ese tratamiento a nivel de toda la población, ¿vale? Cuanto más coste efectivo es algo, mayor probabilidad de que el sistema sanitario, por ejemplo, el sanitario público de salud, lo acabe adquiriendo. Y aún así, estamos en nuestra parte del mundo, porque estamos hablando de Occidente y del primer mundo. No tenemos herramientas para medir correctamente la calidad de vida en países de tercer mundo o de segundo mundo, porque a lo mejor para aquellas personas con diabetes es mucho más importante el poder tener insulina para pincharse que si pueden dormir 3 o 4 horas al día más de media. Imaginaros la situación de asistencia sanitaria que pueden tener otros países donde el nivel económico es más bajo. Finalmente, no quería yo daros unos consejos como sanitario sobre cómo podéis mejorar vuestra calidad de vida. Y son cosas muy obvias,
¿vale? Todo está relacionado a cómo interaccionamos con nosotros, con los que están a nuestro alrededor, con nuestros objetivos y con la naturaleza. En primer lugar, que no olvidemos que es muy importante hacer deporte, porque es la mejor medicina que existe. No existe ningún fármaco que sea tan potente, por ejemplo, para bajar la tensión. No existe nada mejor que el deporte como fármaco para reducir la ansiedad o para animar a los pacientes con depresión. Es decir, que sigamos las recomendaciones de 150 a 300 minutos a la semana de ejercicio físico para las personas con diabetes, incluyendo tanto ejercicio aeróbico como ejercicio anaeróbico o ejercicio de fuerza, que se llaman también. En segundo lugar, algo esencial que es el contacto con la naturaleza, ¿vale? Evitar en lo posible cuando podamos alejarnos de las ciudades y de la colmena para irnos al campo, a irnos con las colmenas de verdad, con las colmenas de abejas, para poder disfrutar de ese contacto con la naturaleza. En tercer lugar, y relacionado con la naturaleza, es comer de color verde, como digo yo, que es basar la alimentación en verduras, frutas, frutos secos, cereales, legumbres, aceites de origen vegetal, aceite de oliva, como fuentes principales de nutrientes. Eso se ha demostrado de forma muy cierta de que son los mejores grupos de alimentos para mejorar nuestro estado de salud y que para beber agua no hace falta otra cosa y lo mejor para quitarse la sed es beber agua. En cuarto lugar, es mantener un grado de optimismo hacia la vida, porque eso nos va a permitir mejorar nuestros niveles de endorfina y eso nos va a permitir tener un mayor grado de satisfacción con nuestra situación, con nuestras expectativas. Y ligado con eso, el estar motivado, el no dejar que nuestra vida se pierda esa chispa, ese poquito de brillo y que mantengamos algo de ilusión con cualquier proyecto o cualquier actividad física o intelectual que nos pueda interesar. Y en último lugar, que tomemos el control de nuestra enfermedad, porque eso es el aspecto más importante que va a influir sobre los resultados de nuestro control de la diabetes y sobre nuestra percepción de nuestro estado de salud y de la satisfacción que tenemos con los tratamientos que estamos recibiendo o la asistencia sanitaria. No quería pasar por alto, dejaros aquí estos mensajes para que después de este rato que llevo hablando, pues podáis hacer un resumen y os acordéis mañana o pasado de lo más importante de esta exposición. Y es que la calidad de vida es parte del objetivo a tener en cuenta ante cualquier tratamiento que recibe cualquier persona con diabetes. La calidad de vida, como he dicho, es uno de los resultados más importantes referidos por los pacientes. Y esos resultados referidos por los pacientes, junto con la experiencia en ese sistema sanitario, deben complementar a datos clínicos de control de la glucosa, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, los datos de glucosa capilar o los datos de los sensores, para valorar mejor y de forma global los resultados sanitarios de cada persona. Que por supuesto que los sistemas a cerrada híbrida son mejores que las plumas de insulina, que son mejores para mejorar la calidad de vida también que las plumas de insulina, pero que lo más importante de todo es que la mejora del autocontrol es lo que va a suponer un incremento sustancial y fundamental en la calidad de vida de cualquier persona que viva con diabetes. Y con esto termino mi exposición, os agradezco encarecidamente vuestra asistencia y ahora pues espero vuestra participación por si tenéis algún comentario o alguna pregunta que queráis hacerme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Seguro que van surgiendo poco a poco las preguntas a través del chat, pero ya como habíamos comentado antes del webinar, ya habían llegado alguna consulta debido a que habíamos movido bastante en las redes sociales el que ibas a realizar, lógicamente, este webinar centrado en lo que habíamos dicho, ¿no? El tema de calidad de vida. Hay una persona que, quizás a lo mejor lo hizo antes de que hiciera, lógicamente, esta exposición, pero lo que quería saber exactamente en relación a los sistemas de ASA cerrada,
cómo vosotros, cómo los profesionales veis o cuál es la diferencia, ¿no? De un sistema, bueno, de lo que sería previamente el tratamiento que tenía a pasar a ese sistema de asa cerrada. ¿Cómo percibís la calidad de vida? Entiendo que os lo refiere el paciente, lógicamente a lo mejor los resultados también clínicos, hay una mayor adherencia, no sé si a lo mejor puedes recordar algún aspecto o añadir también alguna cosa más que no hayas comentado durante tu intervención, Jesús. Pues podemos utilizar cuestionarios de satisfacción, cuestionarios de experiencia con monitorización, que es parte de una valoración de la satisfacción con el tratamiento recibido. Eso permite transformar lo que la persona siente o con ese sistema de asa cerrada híbrida, si tú lo quieres medir de forma... Pero yo creo que por lo menos un mínimo de preguntarle a una persona cuando empieza con esto es: ¿cómo te encuentras tú con este tratamiento? ¿Estás contento con el uso que estás teniendo? ¿Estás obteniendo los resultados, si se cumplen las expectativas? ¿Estás obteniendo los resultados que tú esperabas? ¿Era lo que tú esperabas? ¿Estás contento con el tratamiento? ¿Estás a gusto así? ¿Quieres seguir con esto? Porque una vez que se empieza con un sistema de asa cerrada híbrida, eso no quiere decir que no haya vuelta atrás, que pueda haber vuelta atrás si la persona no está obteniendo los resultados que él esperaba. Así es como son diferentes formas de abordaje de esa pregunta. Desde luego, los sistemas de asa cerrada híbrida, los sistemas de páncreas artificial, han demostrado que mejoran la calidad de vida y la satisfacción de las personas que lo están utilizando. Eso hay una evidencia a nivel internacional, incluidos datos a nivel nacional. Perfecto, Jesús. También siguiendo con este tema, también otra persona nos preguntaba, ¿hay un determinado tipo de paciente que sea el candidato óptimo a, bueno, a optar a los sistemas de asa cerrada? ¿O eso ya depende de una valoración del profesional o también por vuestra experiencia? Entiendo que por la experiencia de los profesionales es más una dinámica de diálogo entre médico-paciente para ver cuál es el mejor tratamiento. ¿Hay un candidato tipo Jesús o hay tantos candidatos Pues como pacientes pueda haber? Este año la Asociación Americana de Diabetes cambió la recomendación sobre la indicación de los sistemas de páncreas artificial o asa cerrada híbrida y nos dice desde diciembre que todas las personas con diabetes se les debe ofrecer uno de estos sistemas, a todos, ofrecérselo. O sea, que debe ser parte de nuestra actividad asistencial habitual, que cada vez que viene una persona con diabetes tipo 1, que es donde está financiado en España, en diabetes tipo 1, eso no quiere decir que no sean útiles en otros tipos de diabetes, pero la financiación está ahí, en nuestro país, que de forma rutinaria se lo deberíamos de estar ofreciendo a nuestros pacientes. Yo, por ejemplo, a lo mejor se lo ofrecí hace 2 años, se lo sigo ofreciendo y se lo sigo ofreciendo. Eso que no tiene que ser un ofrecimiento, porque claro, no es lo mismo una bomba o un sensor de hace 5 años que los que estamos utilizando ahora mismo. Que no tiene nada que ver. Entonces, que tiene que ser una dinámica proactiva y desde luego una relación entre el profesional sanitario y el paciente. Nos encontramos también al revés, que vienen muchas veces los pacientes y nos dicen: oye, que yo quiero esto, o porque mi hijo ya tiene diabetes y tiene esto, o porque mi amigo este ya tiene esto, porque la verdad es que cada vez, cuando en un área sanitaria se empiezan a poner este tipo de dispositivos, la gente se entera por el boca a boca también, ¿no? de los resultados. Por supuesto que hay gente que no le va bien, siempre hay un pequeño porcentaje de gente que no le va bien, pero que se debe de ofrecer. Has comentado, esto ya es una pregunta que me surge a mí, has comentado que se lo debes como profesionales ofrecer y no solamente una única vez, si en el caso en el que te dijeran que no. Es muy habitual en el que el paciente a lo mejor de entrada diga que no o bueno, son casos residuales. ¿Cuál es tu experiencia, Jesús? Pues claro, que es que si tienes 40 años y llevas desde los 5 años así, con tus plumas, pues es muy complicado te va a costar más. Si llevas solo 1 año con diabetes y te lo están planteando ya, pues es mucho más probable que hagas el cambio. Yo encuentro más reticencia entre la gente que lleva más tiempo con su enfermedad que los que llevan menos, de forma general.
de forma general. Ujú. Y de hecho, el grado de implementación, de inicio de uso de este tipo de terapia de páncreas artificial en personas de más de 65 o 70 años es residual. Porque claro, es muy complicado convencer a una persona de 75 años de que esto está funcionando muy bien. Dice, no, pues esto es para niños, siempre, pues esto es para gente joven. No, es que usted tiene el mismo tipo de diabetes. Es decir, que no, a lo mejor, que no estoy diciendo que sea para todas las personas de 75 Sí, años, sí, 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 ¿vale? te he entendido. Pero que tú ya lo Ajá. ves, nosotros, Tú yo ya por lo vas menos lo viendo que un percibo. tipo de Esta paciente mujer, ya te dice que no, claro, mayoritariamente. Ujú. esta mujer yo creo que se le podría meter en esta historia, pero lleva tantos años con la dinámica de las plumas que no quiere salir de ese círculo de confort, porque también nos creamos nuestros círculos, ¿no? Y Jesús, es precisamente porque no queremos salir de nuestro círculo de confort o porque a lo mejor pueden pensar, bueno, es que voy a tener una formación que no voy a ser capaz de asumir, porque lógicamente Claro, todo este tipo de tecnología pues sí, lleva una formación y también un compromiso del propio paciente, claro. sí, sí, sí. Pero que curiosamente, cuando nos encontramos con personas, por ejemplo, mayores, que tienen el problema de tener hipoglucemia inadvertida, que no notan las bajadas de Ujú. glucosa, ahí nos enfocamos a ponerle el dispositivo y lo conseguimos, porque sabemos que esa es la herramienta que le va a solucionar ese problema. Esa herramienta es para solucionar ese problema. Antes no existía esa herramienta, ahora ya existe, se le pone y te soluciona el problema. Y nos empeñamos y lo conseguimos. Y a lo mejor te tienes que tirar con el programa educativo para este proceso un mes. A lo mejor empiezan y empiezan, que también me ha pasado, que empiezan con el dispositivo, salen porque le da miedo, vuelven otra vez a las plumas y tenemos que volver con ellos de segunda o de tercera hasta que esa persona se siente segura con ese nuevo tratamiento que está utilizando. Y de hecho no solamente son bueno, resultados en calidad de vida, que luego al final lo que directa o indirectamente supone es que reduce lógicamente complicaciones de salud o al menos también la retrasa, ¿no? En el tiempo. Sí, porque está muy relacionado el grado de control de la diabetes con Sí. el valor de hemoglobina glicosilada, con el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas por la enfermedad. A menos hemoglobina glicosilada, menos riesgo de complicaciones a largo plazo por diabetes. Ujú. Lógicamente también otra persona nos dice que para el propio paciente va a contribuir a la calidad de vida, a la adherencia, pero también quiere saber, bueno, lo mismo es paciente o profesional sanitario, cómo para el colectivo de profesionales también puede mejorar o beneficiar a vuestro ejercicio asistencial de cara al paciente. ¿Cómo puede a lo mejor por tema de Claro, seguimientos o temas, bueno, lo que nos quieras comentar, Jesús? claro. Yo estoy para solucionar, bueno, yo estoy para solucionar los problemas a la gente. Su problema del control de la diabetes para facilitárselo, mi labor profesional es esta. Entonces, paciente que no tiene problemas, paciente que está contento con el tratamiento, está satisfecho, tiene buena calidad de vida, es un paciente que yo me he esforzado en eso porque ha sido mi trabajo y es un paciente que yo prefiero tener ese paciente a tener un paciente que esté descontento, que esté mal controlado, que vaya a tener complicaciones, porque al final va a ser más trabajo. Si lo ves desde el punto Ujú. de vista del trabajo, va a ser peor para calidad de vida, va a suponer mayores costes, pero eh, que lo más importante es solucionarle los problemas a la gente que viva, ¿no?, sin tanta presión por la diabetes, que ya bastante es tener diabetes, como para que encima eh, el, el sistema Exacto. sanitario, el sistema sanitario te esté fastidiando, ¿no? Y te esté poniendo impedimentos para que tú estés mejor, ¿no? También nos ha llegado ahora también vía email una pregunta en el que has hablado mucho de que lógicamente varios estudios, informes, lógicamente os basáis también en datos para tomar las decisiones. Incrementa, como muy bien has comentado, la calidad de vida, la adherencia al tratamiento y esta persona también sí, todo este medir la calidad de vida también contribuye y si conoces estudios de reducción de costes. Es decir, vamos a hablar de ya calidad, es decir, que el sistema sanitario también se Mm. beneficia a medio, corto y largo plazo, lógicamente, de la Mm. calidad de vida del paciente, ¿no? ¿Y qué estudios Pues a lo mejor puede referenciar? los estudios de coste-eficacia de los sistemas de cerrada híbrida están hechos en los países del norte de Europa y de centro Europa
y han demostrado que para lo que están, esto es que es muy duro, pero ¿cuánto está dispuesto a pagar un sistema sanitario por un año de vida, con calidad de vida de una persona con diabetes? Sí, Pues eso es eso muy... es diferente, eso es diferente, eso es muy duro, pero eso Sí, es sí, muy pero bueno, diferente. Ojo, para sacar no los vale lo datos es mismo, que lo importante. sepáis, no vale lo mismo un año de vida de un español con diabetes, con lo para que lo sepáis, que el año de vida de un sueco. ¿Nos Aquí valoran más o menos, Jesús? menos. Aquí en Menos. España son Bueno, ya no 30. sé por qué me lo esperaba. Aquí en España el sistema sanitario está dispuesto a pagar 30.000 euros. Esto es muy duro decir, pero Sí, 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 no, pero yo no me, tenemos que saber 30.000 la euros, verdad. O sea, estos datos nos 30.000 interesan euros por, muchísimo. 30.000 euros por Por año año, de, ¿no? Un por año de año de vida vida con de un calidad de paciente vida, con con calidad de diabetes. vida, con calidad de Sí, vida. Que eso engloba complicaciones, costes directos, bueno, todo, ¿no? Englobado de la sí, forma en que sí, se sí, sí. compute. Y si nos vamos a Si, Suecia? si te vas a Suecia, pues son 50.000. Si Ah, te vas a Reino Unido, son 40.000. No es lo mismo. vale. No es lo mismo. O sea, sí, todavía nos queda mucho, ¿no? Hay una gran Sí, brecha y sí, sí, demás. porque además cada sistema sanitario establece lo que está dispuesto a pagar. Porque, claro, no es lo mismo un sistema sanitario con un 30% de impuestos que un sistema sanitario, Claro. piensa en el norte de Europa, que tienen un 50% de impuestos. Pues, ojo que en Estados Unidos, si no tienes un sistema privado de Y salud, eso es un un seguro de modelo ciudad, totalmente te distinto. mueres, vamos, ahí te mueres, vamos, no. Y de hecho supongo que estos informes también habrán sido ajustados, como tú muy bien dices, porque no es lo mismo el sistema sanitario en España y los impuestos que pagamos que el sistema sanitario nivel de vida de otros países y los impuestos que se paga, copago también, elementos de copago, ¿no? Eso Que es. aquí, por ejemplo, no podíamos tener. Ajá, ajá. Aquí es Perfecto. fundamental Pero bueno. es fundamental el coste directo que implica, desde luego, cualquier tipo de estos tratamientos de tecnología. Porque cuanto menor sea el coste, lo va a hacer más accesible y va a ser más fácil de meter por coste-efectividad. Y al revés, ¿no? Cuanto más caro, pues cuesta muchísimo más de que vaya a entrar. Sí, pero quizás a lo mejor eso, Jesús, es cortoplacista, porque es lo que hemos comentado antes. Si tú implementas a largo plazo una tecnología que, lógicamente, un tratamiento que tiene una inversión potente, a largo plazo sí que es verdad que tú vas a ver que ese gasto, entre comillas, no es un gasto, sino que es una inversión Claro, para reducción de complicaciones, reducir, exacto. claro, reducción de complicaciones agudas. Por ejemplo, ahora que ha habido muchas publicaciones en los 2 últimos años con el uso del freestyle libre, el flash, la monitorización intermitente que tienen Sí. subvencionada los pacientes con diabetes tipo 1, porque eso ahora se han publicado los datos de que reduce las complicaciones agudas por diabetes, hipoglucemia grave, cetoacidosis por diabetes, ingresos hospitalarios, días de Claro. baja médica. Esos son costes directos cercanos que hasta los políticos quieren tener en cuenta, ¿no? Porque esto les implica directamente en la Sí. legislatura en la que estamos metidos. Sí, Entonces, porque se han son a publicado muy esos corto datos, plazo. claro, se han publicado esos datos y, por lo tanto, pues, vamos, de hecho, está financiado en toda, ¿no? De forma transversal en toda España, por ejemplo, y en la mayoría de los países de Europa. Bueno, aquí hay un comentario que yo te traslado, que también puedes, luego va a pasar también a analizar o comentar. Esta persona nos dice que desde que tengo sistema de asa cerrada, mi calidad de vida mejoró sensiblemente. Ahora me gustaría establecer nuevos retos para mejorar mi control de glucosa y mejorar aún más mi calidad de vida. El sistema sanitario debería ayudarme en este sentido. Entiendo que el sistema de ASA, como todo a tecnología, o como todo, puede tener unos resultados iniciales, pero poco a poco, según los retos que se vaya poniendo también el propio paciente, ¿verdad, Jesús? Puede tener un Sí, nivel de calidad de vida que puede ir incrementándose. claro. ¿Cómo se hace esa escala de que La- inicias el sistema de ASA y cómo vas iniciando eso? Una vez que la mayoría de la gente, una vez que inicia un sistema de asa cerrada híbrida, tiene una mejoría en el control de su glucosa, que es casi al mes o a los 3 meses, una vez Se que pasan nota. los días, las primeras semanas, las semanas iniciales de adaptación, ¿no? A ese nuevo, pues, a esa nueva dinámica. Pero al mes y a los 3 meses, la mayoría de la gente ya lo nota, ¿no? Pero después llega un proceso
que es el de perfeccionamiento, ¿no? Porque es una herramienta que de forma general me va a dar estos resultados, pero, ojo, si yo la optimizo, puedo aumentar los resultados. Es como yo tengo mi llave inglesa y sé utilizarla para abrir A una y cosa tuercas. solo, sí. Una cosa, oye, pero yo puedo coger mi llave inglesa y romper nueces, puedo coger la llave inglesa y robar un banco, puedo hacer más cosas, ¿no? Con esa herramienta. Aún así, cada herramienta da unos resultados. No le podemos pedir a sistemas de esa cerrada híbrida cosas que no existen todavía, como es que las personas con diabetes se desentiendan de tener esa enfermedad. Eso todavía Claro. no... Y cuando tengamos esa herramienta, lo primero es que lo primero que va a cambiar con estos sistemas, aparte del tamaño y de la visibilidad, y de la fiabilidad del sensor y del algoritmo que sea más inteligente, es que los objetivos que tú puedas marcarle a esos sistemas sean cada vez más estrechos y más bajos, que es lo que nos están pidiendo a día de hoy ya muchas personas con diabetes. Es decir, que en vez de llevarte a 120, pues que te lleven a 100, que llegue alguno que te Poco a lleva a 100, poco. que me lleva a 90. Eso, claro, eso implica hacer estudios de seguridad en niveles de glucosa que cada vez se aproximan más a una bajada de azúcar y por lo tanto pues va a costar más de demostrar, Claro, pero y es creo exacto. que es el presente de la investigación en diabetes. Son algoritmos que te lleven a cifras de glucosa por debajo de 100. Fenomenal. Otra persona también, un tema que, bueno, que siempre surge, ¿no? Ahora, a partir de ahora siempre va, yo creo que siempre nos va a surgir. En el tema en el ámbito del COVID-19, cuando lógicamente había pues ese confinamiento, esa relación médico-paciente se redujo muchísimo, por no decir prácticamente a cero. Estos sistemas dieron evidencia de que contribuyeron lógicamente a estar estas personas mejores controladas, con mejores resultados que las que no tenían estos sistemas de esa cerrada, Jesús, o no hay Que todavía, yo, es yo pronto no todavía conozco, para saberlo. yo no conozco resultados de eso. Sí que hay resultados publicados que las personas que mantuvieron asistencia por teléfono o por algún tipo de aplicación mantuvieron mejor control de la diabetes que los que no tuvieron esa posibilidad. Es decir, a los que por lo menos se les llamaba y se hacían consultas por teléfono o se les... Es cierto que las personas que tienen estos dispositivos tenemos acceso remoto a ellos de más datos. Las personas que están utilizando el flash, el libre, solamente vemos glucosa, no vemos por el momento, hasta el mes que viene no vamos a ver insulina. Pero los pacientes que están utilizando sistemas de asa cerrada sí que tenemos datos de glucosa y de insulina combinados en los mismos informes. Tenemos raciones de carbohidratos, es decir, teníamos ya algo montado que funcionaba y que a raíz de la pandemia y del COVID hemos podido utilizarlo, ¿vale? Que es el acceso remoto, el acceso remoto con detalle al control de las personas que estaban utilizando sistemas de esa cerrada híbrida. Perfecto. También te he escuchado, antes de pasar a la siguiente pregunta, te he escuchado que los cuestionarios de calidad de vida bueno, van evolucionando, hay diferentes modelos, pero tú un elemento muy importante que has destacado que sería clave que los propios pacientes también participaran en la redacción, en la elaboración de los mismos. Ahora mismo no se cuenta con los representantes de los pacientes o con los pacientes para hacer estos, en general, a lo mejor luego hay algún modelo y tal, pero en general, ¿no se cuenta con ellos? Con las asociaciones, con la federación, a día de hoy no se cuenta. Es decir, se cuenta con las personas con diabetes porque Sí, 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 sí. el psicólogo que monta el cuestionario o el grupo de psicólogos y de psiquiatras, pues ellos idean unas preguntas, se las pasan a las personas con diabetes. Oye, ¿os parece que estas 5 preguntas valoran bien vuestra ansiedad? Y ellos dicen, pues sí, pues no, hay un feedback, ¿no? Un feedback de los pacientes hacia los psicólogos que han montado esos cuestionarios. Pero no es muy activo y no está, sobre todo, estandarizado. Es decir, que si lo quieres hacer transversal, ¿por qué no hacemos un cuestionario online para ver qué es lo que le importa a las personas con diabetes en España? Porque a lo mejor lo que le importa de forma transversal es echarse media hora de siesta todos los días. Y eso al que vive en Reino Unido le importa una mierda.
No serán diferentes, supongo, porque claro, si están estandarizados, es como todo, ¿no? Tú sacas o extraes algo de Reino Unido que aquí pues que no tiene sentido, Pues por son decirlo de alguna manera. Entiendo que aquí en España sí aspectos, que hay. claro, son Sí, aspectos globales, aspectos generales, pero que no tienen esa puntualidad sociocultural específica ¿no? de cada país. Desde luego no se tiene en cuenta a las asociaciones, desgraciadamente, o a la para federación, este o a tipo. las asociaciones de pacientes para estos procesos. Ujú. Fenomenal. También nos estaba preguntando qué problemas, bueno, nos comentan también estos, qué problemas se pueden encontrar en estos diseños de cuestionarios y si bueno, pues se tienen que replantear debido a que, bueno, pues esta persona lo hemos comentado al principio, ¿no? Medir un elemento como la calidad de vida es complicado. ¿Van variando mucho o son fijos? Porque claro, no es lo mismo un paciente que valoraba Claro, la calidad de vida hace 10 años que ahora. claro. ¿Entendemos? Pues Ujú. los cuestionarios se van actualizando. El de miedo a la hipoglucemia, por ejemplo, va por la tercera versión en inglés y en español pues estaba con la primera versión. Porque el actualizar el cuestionario tú necesitas validarlo y nosotros siempre vamos por detrás con esto. Por Siempre detrás. vamos por detrás. Ujú. Porque la sola validación a otro idioma es un proceso que se te puede ir 1 año y medio perfectamente. 1 año y medio, meter a mucha gente en ese proyecto es un trabajazo arduo. Ya te digo, muchas veces son tesis doctorales de Sí, sí. endocrino. Ujú. Bueno, aquí una pregunta que esta persona nos traslada sobre todo de tu interés, vamos, de tu trabajo, ¿no? Interesado por tu trabajo. Ha escuchado que eres también coordinador del grupo de tecnologías aplicadas a la diabetes de la Sociedad Española de Diabetes y quiere conocer, supongo, si podrás desvelarnoslo, ¿no? Ahora mismo en qué estáis trabajando dentro del grupo o qué, cuáles son las prioridades de trabajo de este grupo que estás coordinando, Jesús. Bueno, nosotros tenemos ya el grupo dentro de la Sociedad Española de Diabetes tiene el objetivo de formación. Ese lo tenemos de formación a profesionales, eso lo tenemos cubierto con las jornadas anuales del grupo que se celebran en enero. Participamos activamente en el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. Vamos donde se nos llama, como aquí estoy. Ujú. Eh, el, el otro aspecto que teníamos también con el que empezamos hace un año fue la investigación. Pusimos en marcha el registro nacional de pacientes con bomba de insulina, en el que a lo mejor estáis metidos algunos Ah, muy bien. Ujú. de los Muy oyentes de interesante, la muy, charla. muy interesante, porque hay pocos Y registros, ¿no? En España. sí, Mm. sí, exacto. Y el mes pasado publicamos un artículo a nivel internacional, una revista de alto impacto, de las de alto impacto científico, con los resultados. Por eso digo que la investigación, estamos en marcha con otro proyecto de investigación para comparar, lo digo porque a lo mejor entre los asistentes también hay algunos, para comparar los diferentes sistemas de asa cerrada híbrida que hay en España, comercializados, para comparar los resultados que incluyen muchos cuestionarios. Y a lo mejor hay alguno que me está oyendo y me ha hecho los cuestionarios o ha hecho los cuestionarios en alguno de estos hospitales, pues estamos con ese aspecto de investigación. Ujú. Es una obligación de cualquier profesional sanitario que quiera, Aparte. que quiera mantenerse activo y actualizado. Lógicamente. Y bueno, ya estamos a 58, pero hay una pregunta que me parece muy interesante antes de pedirte un mensaje final. ¿Hay mucha diferencia entre comunidades en cuanto a lo que sería vamos, la presencia de sistemas de asa cerrado? No sé si a lo mejor lo conoces, supongo que sí, a lo mejor porque tienes un conocimiento dentro del grupo de la SED más amplio que en el ámbito en donde desarrollas tu profesión a nivel de comunidad autónoma. ¿Hay mucha diferencia? Y bueno, y si quieres a lo mejor explicar los motivos. Pues sí hay diferencia. Ojalá, ojalá no fuese así, pero hay una gran diferencia porque desde el punto, por ejemplo, desde el punto de vista de la implementación de este tipo de tratamientos que requieren de mucho tiempo, aparte del coste directo, de mucho tiempo, Ujú. personal sanitario que tiene que estar formado para esto, que no todo el mundo se ha formado en esto y actualizado. Eso hace que
los grados de implementación de terapias de este tipo de terapias sea muy diferente el porcentaje de pacientes que están recibiendo esto respecto a los que están con plumas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital el porcentaje de pacientes está en un 30%, es decir, pues uno de cada tres aproximadamente, una de cada tres personas con diabetes está en tratamiento con sistemas de asa cerrada híbrida frente a 2 que siguen estando con plumas. En la mayoría de España y los registros que hicimos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el porcentaje está en torno al 10%. Y esto es por un aspecto, como te digo, la mayoría de las veces económico, al final, económico. Es muy duro Sí, no de calidad de vida, no de calidad de vida, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Claro, para esto hace falta tener un endocrino que sepa de esto en el hospital, una enfermera que sepa de esto en el hospital, que la gente de suministro funcione con esto, que tu jefe te deje hacer esto y esté a favor de todo esto. Y para eso, pues mucha pelea y mucho, pero hay mucha diferencia. Y después el acceso, que es el otro con lo que termino, el acceso es muy diferente. Hay comunidades que tienen convenios para casas específicas, están trabajando con una casa. Otras comunidades puedes poner las diferentes opciones de páncreas artificial que hay comercializadas en España. Sí. Hay diferencias, sí. Perfecto. Bueno, Jesús, muy interesante. Nos quedamos ya sin tiempo, pero sí que me gustaría también que trasladaras y podríamos, yo creo que podemos hacer un segundo seminario al respecto, pero sí un mensaje final que te gustaría de todo lo que has hablado, de todo lo que has expuesto, que si se tuvieran que quedar con un mensaje, ¿cuál sería, Jesús? Que cuando vayan al endocrino, qué difícil. cuando vaya cada uno a su endocrino o a su médico y se pongan a hablar de hemoglobina glicosilada, que frenen así, digo, vale, pero y yo como estoy a gusto como estoy haciendo mi vida con mi diabetes, o no, que es decir, que no todo es hemoglobina glicosilada o ahora tiempo en rango, que es el otro aspecto, ¿no?, del control glucémico que está de moda. No es todo el tiempo en rango, hay muchos más aspectos que tenemos que valorar y que nosotros tenemos que preguntar en consulta y que nuestros pacientes pues también nos alegramos que nos comenten y nos den ese feedback. Perfecto, pues me ha gustado mucho ese mensaje de más humanización, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de preguntar hacia el paciente y no tanto dato cuantitativo. Pues sin más, Jesús, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer, ha sido una lección muy interesante y espero que igualmente las personas lo hayan visto así, los que nos han estado siguiendo. Gracias a ellos también y luego a Novalab también por apoyarnos y sacar adelante este seminario. Y sin más, muchísimas gracias a todos y un saludo. Buenas tardes. Adiós.